Vivía en el rincón más árido de la tierra, con hambre y una pata lastimada. Se preguntaba por qué Dios lo había abandonado en aquel desierto. Culpaba al viento, a sus padres y sobre todo a Dios, como una fe a punto de romperse. Pero lo que sucedió cuando finalmente recibió una respuesta de un ser divino cambiará tu forma de ver tus propios problemas para siempre. Suscríbete antes de empezar para no perderte nuestros próximos relatos. Empecemos. Ese día, el calor fue más intenso de lo habitual. El aire quemaba los pulmones y el espejismo del agua danzaba en el horizonte, burlándose de su sed. El conejo intentó llegar a un pequeño arbusto que prometía una sombra mínima, pero su pata cedió. Cayó de bruces sobre la arena ardiente, sintiendo cómo el calor le ampollaba la nariz. En ese momento, algo dentro de él se quebró. No fue un hueso, fue su voluntad. Se quedó allí, inmóvil, dejando que sus lágrimas cayeran en la arena. En medio de esa agonía, el conejo lanzó un grito sordo desde lo más profundo de su alma. Fue un reclamo lleno de soberbia, pero también de una necesidad infinita. ¡Basta ya!, gritó hacia el cielo infinito. ¿Cuánto tiempo más tendré que sufrir esta maldición? ¿Hasta cuándo será mi vida este desierto sin fin? No merezco esto, no he hecho nada para vivir en esta cárcel de arena. Respóndeme si es que realmente me escuchas. El silencio que siguió fue absoluto. El viento dejó de soplar, y hasta el crujido de la tierra pareció detenerse. Entonces, una luz que no procedía del sol, una claridad suave y plateada como la luna, pero intensa como el mediodía, empezó a descender. No era un estallido, era una presencia que calmaba el aire. Ante los ojos incrédulos del conejo, una figura se materializó. No tenía alas de plumas, sino que estaba hecha de pura paz. Era un mensajero celestial, un ángel enviado desde el trono de la misericordia para atender el lamento del pequeño animal. El conejo, temblando de miedo y asombro, no bajó la cabeza. Su ira era tan grande que incluso frente a lo sagrado quiso mantener su reclamo. «¿Has venido a burlarte de mi miseria?», preguntó con voz quebrada. El ángel lo miró con una compasión que el conejo nunca había conocido. Sus ojos reflejaban todos los sufrimientos del conejo, pero también una sabiduría que trascendía el tiempo. El mensajero no habló con palabras que vibraran en los oídos, sino que su voz resonó directamente en el alma del sufriente. «Pequeño mío», dijo el ángel, «he escuchado cada uno de tus suspiros. He contado cada lágrima que has derramado sobre esta arena seca. Has preguntado cuánto tiempo más durará tu sufrimiento, y el Padre me ha enviado para darte la respuesta que tanto anhelas, aunque no sea la que esperas». El conejo contuvo el aliento. Pensó que el ángel le diría que mañana llovería, que su pata sanaría instantáneamente o que sería transportado a un bosque de ensueño. El ángel continuó. «La respuesta es que tu sufrimiento, tal como lo conoces, durará toda tu vida. Las circunstancias de este valle son las que son. La sequía es parte de la tierra y los accidentes son parte del camino. No puedo cambiar lo que te pasa, pues cada prueba tiene un propósito que aún no alcanzas a comprender». El conejo sintió que el mundo se le venía encima. «Toda la vida. Viviré en este infierno hasta mi último aliento. Entonces Dios no es bueno», gritó el conejo con desesperación. Pero el ángel, sin perder la dulzura, extendió su mano. En ella apareció una pequeña nota, un trozo de luz sólida que parecía papel. «No puedo cambiar tu destino exterior, pero te he traído la herramienta para que cambies tu destino interior. Dios te entrega este secreto. Si lo usas, el desierto dejará de ser tu prisión». El conejo tomó la nota con sus patas temblorosas. En ella, escrita con letras que brillaban como estrellas, había una sola frase, sencilla y directa: «Gracias, Dios». El conejo leyó las palabras y sintió una confusión inmensa. «¿Gracias, Dios? Gracias por el hambre. Gracias por el dolor de mi pata». «Estás bromeando», replicó con amargura. El ángel sonrió levemente mientras su figura comenzaba a desvanecerse en el aire. «Repítela cada mañana, pase lo que pase. No preguntes por qué, solo hazlo. La gratitud no es la consecuencia de la bendición, es la causa de ella». Cuando el conejo intentó preguntar más, la nota en sus manos se deshizo en un polvo luminoso que fue absorbido por su piel y el ángel desapareció, dejando al conejo nuevamente
solo en la inmensidad del desierto ardiente. Aquella noche, el conejo no pudo dormir. La frase «Gracias, Dios» martilleaba en su cabeza como un insulto. Se sentía estafado. Esperaba un milagro y recibió una tarea que le parecía absurda. ¿Cómo iba a dar gracias en medio de la carencia? Sin embargo, la presencia del ángel había sido tan real, tan poderosa, que una pequeña chispa de curiosidad o quizás de última esperanza se encendió en él. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a quemar el horizonte, el conejo se puso en pie. Sintió el pinchazo habitual en su pata. Abrió la boca para maldecir, como era su costumbre, pero recordó la nota. Con un esfuerzo sobrehumano, apretando los dientes, susurró por primera vez: «Gracias, Dios». Al decirlo, sintió una resistencia interna, como si sus propias cuerdas vocales se negaran a pronunciar tales palabras en aquel lugar. No pasó nada. El sol siguió quemando, su pata siguió doliendo y el estómago seguía vacío. Se sintió como un tonto. Pero el ángel había sido claro: hazlo cada mañana. Durante los días siguientes, el conejo comenzó un ejercicio que parecía una batalla de voluntades. Cada vez que tropezaba con una piedra, en lugar de gritar un improperio, respiraba hondo y decía: «Gracias, Dios, por esta piedra». Cada vez que el calor lo sofocaba, decía: «Gracias, Dios, por este sol». Al principio lo decía con sarcasmo, con una rabia mal disimulada, pero poco a poco la repetición constante empezó a generar un cambio sutil en su mente. Al estar buscando motivos para decir la frase, sus ojos empezaron a notar cosas que antes ignoraba por completo. Un mediodía, mientras buscaba refugio, se dio cuenta de que una pequeña piedra tenía una forma cóncava que retenía unas pocas gotas del rocío de la madrugada que no se habían evaporado. Antes habría maldecido que solo fueran gotas y no un río. Ahora dijo: «Gracias, Dios, por estas gotas». Y al beberlas, el agua le supo a gloria celestial. Empezó a entender que su queja constante lo había mantenido ciego ante los pequeños milagros que siempre estuvieron allí. La lucha interna era agonizante. Había momentos, especialmente en las noches frías donde el viento calaba sus huesos, en los que el conejo lloraba de frustración. Sus miedos y sus dudas lo asaltaban. ¿Realmente esto cambiará algo? ¿O solo estoy volviéndome loco en este desierto? Se sentía solo, absurdamente solo, repitiendo una frase de gratitud en medio de la miseria. Pensó en rendirse, en volver a su vieja y cómoda amargura. La desesperación le decía que el ángel solo había sido una alucinación del calor. Pasaba horas mirando su pata lastimada, preguntándose si alguna vez volvería a correr sin dolor, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre las garras, sin que nada real cambiara en su entorno. Sin embargo, algo en su corazón ya no era igual. La gratitud, aunque fuera forzada al principio, estaba actuando como un cincel sobre el hielo de su alma. La tensión escalaba en su interior. Por un lado, la realidad cruda del desierto que lo golpeaba. Por otro, la orden divina de agradecer. Cada párrafo de su historia diaria añadía una capa de dificultad. Un día, una serpiente estuvo a punto de atraparlo. En lugar de entrar en pánico por su mala suerte, al escapar dijo: «Gracias, Dios, por mis reflejos». Otro día, el arbusto donde solía dormir fue arrancado por el viento. «Gracias, Dios, por hacerme capaz de construir un refugio», dijo con una voz que empezaba a sonar más firme y menos quebrada. La lucha del conejo no era una transformación de un solo día, sino una batalla lenta que parecía no tener fin. Las semanas se convirtieron en meses, y el desierto, lejos de suavizarse, parecía ensañarse con su pequeña figura. Hubo tardes en las que el viento soplaba con tal violencia que la arena se incrustaba en su pelaje como miles de agujas incandescentes. En esos momentos, el conejo se acurrucaba contra una roca fría, sintiendo que su cuerpo no era más que un saco de huesos vibrando de puro terror. La duda, esa sombra más oscura que la noche, le susurraba al oído: «¿Ves? Nada ha cambiado. Sigues teniendo hambre, sigues estando solo, y Dios sigue guardando silencio mientras tú repites esas palabras vacías como un loco». El conejo cerraba los ojos con fuerza, tratando de acallar esa voz interna que lo invitaba a la rendición. Por un lado, el recuerdo de la paz del ángel. Por otro, el peso de una realidad que lo aplastaba.
Se preguntaba si la gratitud era simplemente una forma de locura que los cielos enviaban para que los miserables no se rebelaran. Sentía el dolor punzante en su pata, una inflamación que en los días de humedad parecía irradiar un fuego líquido que le subía por toda la columna. En el punto más alto de su agonía, cuando el dolor le impedía incluso masticar las raíces amargas, el conejo gritaba internamente: ¿Cómo puedo decir gracias por este incendio en mi pierna? ¿Cómo puedo agradecer por la debilidad que me hace temblar al dar un paso? La desesperación llegó a su punto máximo cuando una sequía aún más severa azotó el valle. Los pocos arbustos que quedaban se convirtieron en esqueletos de madera gris. Los pozos de barro seco se agrietaron, revelando una tierra muerta que no ofrecía ni una gota de consuelo. El conejo veía a otros animales del desierto morir, sus cuerpos quedando como testimonios mudos de la crueldad del lugar. Él mismo sentía que la vida se le escapaba. Sus costillas se marcaban como una nitidez aterradora, y su vista empezaba a nublarse. Un día, mientras intentaba alcanzar una sombra, se desplomó. Se quedó allí, con la mejilla contra el suelo ardiente, viendo pasar a las hormigas que parecían tener más propósito que él. Pensó en el ángel y sintió una punzada de traición. El ángel le había prometido que la gratitud sería una herramienta, pero él solo sentía que era una carga más, un peso mental que lo obligaba a mentirse a sí mismo. Me rindo, pensó con una claridad gélida. No hay nada por lo que agradecer. El sol me mata, la sed me consume, y el silencio de Dios es el clavo final. Pero justo en ese momento, un recuerdo diminuto cruzó su mente. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios: Gracias Dios. Y si disfrutas de esta historia, suscríbete. Eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Continuemos. Recordó el sabor de aquellas gotas de agua en la piedra cóncava semanas atrás. Recordó que, en aquel instante de gratitud sincera, por un segundo, el desierto no se sintió como una prisión, sino como un hogar. Aquella chispa fue suficiente. Con un último aliento de voluntad, susurró con labios agrietados: Gracias, Dios, porque aún puedo sentir el calor del sol, aunque me queme. Gracias, Dios, porque mis ojos aún pueden ver el horizonte, aunque esté vacío. El conejo dejó de pelear contra el desierto y empezó a aceptar su lugar en él. La tensión interna entre lo que quería y lo que tenía empezó a disolverse. Ya no agradecía para que las cosas cambiaran, agradecía porque sí, porque el simple hecho de existir en medio de la adversidad era un milagro que no había sabido apreciar. La verdadera prueba no era el desierto exterior, sino el desierto de su propio corazón, que solo sabía pedir y nunca reconocer. En esa noche de debilidad extrema, mientras el frío del desierto empezaba a descender, el conejo experimentó un silencio distinto. Ya no era un silencio de abandono, sino una quietud llena de una presencia invisible que lo envolvía como una manta. El conejo caminaba, su boca no dejaba de pronunciar la frase. Si encontraba una espina, agradecía por la protección que esa espina le daba a la planta. Si sentía el viento fuerte, agradecía porque se llevaba el calor sofocante. La transformación estaba ocurriendo en sus ojos. Donde antes veía escasez, empezaba a ver detalles de una arquitectura perfecta. Notó cómo las nubes, aunque no trajeran lluvia, daban breves respiros de sombra, y cómo su propia pata, a pesar del dolor, todavía le permitía sostenerse. El sufrimiento no se había ido, pero el peso del sufrimiento se había vuelto ligero, porque ya no lo cargaba con el resentimiento, sino con la aceptación. Sin embargo, el destino tenía preparada una última prueba, la más difícil de todas, aquella que pondría a prueba si su gratitud era solo un hábito o una verdadera conversión del alma. Una tarde, una tormenta de arena de proporciones bíblicas se levantó en el horizonte. Era una pared de oscuridad y polvo que devoraba todo a su paso. El conejo no tenía dónde esconderse. Su cueva habitual había sido bloqueada por un derrumbe días atrás. Se encontraba en campo abierto, vulnerable y exhausto. El rugido del viento era el sonido de 1000 bestias hambrientas. Mientras la arena empezaba a sepultarlo vivo, mientras el aire se volvía irrespirable y el miedo volvía a atenazar su pecho, el conejo se enfrentó a la pregunta final. ¿Podría decir gracias, Dios,
mientras la tierra lo cubría para siempre. En medio de aquel torbellino de oscuridad, donde el cielo y la tierra se confundían en un abrazo de polvo, el conejo hizo algo inaudito. En lugar de encogerse de miedo, se puso de pie sobre su pata lastimada, enfrentando la tormenta. No gritó de terror, sino que con una voz que superó el estruendo del viento exclamó: «Gracias, Dios, por la tormenta, porque ella limpia el camino. Gracias, Dios, por la arena, porque ella me recuerda de qué estoy hecho. Gracias, Dios, por este momento, porque si este es mi final, me voy reconociendo tu grandeza en la furia del viento». En ese instante, sucedió el milagro. No fue un rayo cayendo del cielo, sino algo mucho más profundo. La tormenta, al chocar contra el pequeño conejo, pareció dividirse. La arena que debía sepultarlo empezó a amontonarse a su alrededor, pero no sobre él, formando un refugio natural, una duna protectora que lo aisló del peligro. Pero lo más asombroso ocurrió dentro de su cuerpo. Aquella presión inmensa de la tormenta pareció reacomodar algo en su pata herida. Un crujido seco, un dolor momentáneo y agudo, y de pronto, la inflamación de meses empezó a ceder. Cuando la tormenta finalmente se disipó, horas después, el valle ya no era el mismo. La furia del viento había arrancado las capas superiores de arena seca y salitre, revelando debajo una tierra negra y rica que había estado oculta por siglos. La misma tormenta había arrastrado semillas de bosques lejanos, y milagrosamente, el choque de presiones había provocado una lluvia torrencial, la primera en décadas. El agua caía no como una amenaza, sino como una bendición líquida que lavaba las heridas del conejo y despertaba la vida latente en el suelo. El conejo se miró las patas. Estaban limpias. Se movió y por primera vez en su vida no sintió dolor. Corrió con una velocidad que nunca imaginó poseer, saltando sobre las nuevas corrientes de agua que se formaban entre las rocas. El jardín que empezó a brotar a su alrededor, flores de colores vibrantes, pastos dulces y árboles de frutos jugosos, era simplemente el reflejo exterior de la paz que ya habitaba en su pecho. Aquel conejo que una vez maldijo su existencia, ahora pasaba sus días ayudando a otros animales perdidos, enseñándoles que la queja es un muro y la gratitud un puente. Su vida fue larga y próspera, no porque los problemas desaparecieran para siempre, sino porque él aprendió que cada dificultad traía consigo una semilla de bendición, esperando a ser regada con un «Gracias, Dios». Cuando agradeces en medio de la prueba, le estás diciendo al universo y a Dios que tu fe es más grande que tu circunstancia. Te agradeceré mucho que des like y te suscribas para no perderte nuestros próximos relatos. Y comparte este video con aquella persona que creas que necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.